Bueno, Elías, bueno, qué fuerte. O sea, yo lo primero que quería preguntarte, ¿por qué no conoce, por qué yo, por ejemplo, que vivo en España, no conocía esta historia, el Circo de los Muchachos? Sí. O sea, creo que, ¿cómo es posible que este grupo, bueno, creado por el Cura y demás, que ha estado por todo el mundo, no conociéramos mucho su historia? Ya, pues es una pregunta que me están haciendo mucho y que a mí me hace que me da mucho que pensar también, ¿sabes? De hecho, el Circo de los Muchachos está muy en el imaginario colectivo por lo menos de dos o tres generaciones. Mira, te pongo un ejemplo muy tonto. La cabecera de Barrio Sésamo, que todos hemos visto de pequeños, está grabada en la ciudad de los muchachos de Madrid, en los 3 años que estuvo al lado del Palacio de las Ventas, o sea, de la Plaza de las Ventas, hubo ahí una ciudad de los muchachos, una delegación de Benposta con su poliedro, con su circo, ¿no? Y tenía un tren perimetral que daba la vuelta y ese tren es el que sale en la cabecera de Barrio Sésamo. Entonces, esto fue una cosa que tanto la ciudad como el circo en los 70 fue algo, bueno, pues fueron celebridades mundiales y fue algo que recorría el mundo y España, que venía gente a estudiar a Benposta atraída por el proyecto educativo y yo tengo la sensación de que ha caído un poco en el olvido por dos cosas. La primera es porque acabó muy mal. Entonces, las utopías que acaban mal, que por cierto suelen ser la mayoría de ellas, de alguna manera dejan un pozo muy amargo y que igual no es tan grato de recordar, ¿no? Y por otro lado, yo creo que el mensaje que hay debajo de Benposta, que es un mensaje que tiene que ver con las revoluciones del siglo XX, que es un mensaje como con un alto contenido político, eh, que tiene que ver con, digamos, la igualdad y la justicia universal, y el pensar cómo desde la educación se puede hacer un aporte a la sociedad. Creo que son todos valores que de alguna manera hoy no riman nada con el espíritu de nuestro tiempo, que es un tiempo mucho más entregado a la consecución individual y a la consecución económica por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces tengo la sensación de que esos valores que son tan, para mí, muy reivindicables, y de hecho por eso he hecho la serie, bueno, pues entran un poco en choque con los valores más contemporáneos. Totalmente de acuerdo, la verdad es que sí. La verdad es que yo te quería preguntar cómo surgió esta serie. Bueno, es un documental porque tú te dedicas al documental, aunque tiene muchos elementos como cambiar las voces en off de repente, que sea un niño, un adolescente, me parece genial. ¿Cómo surgió crear esta serie? Pues básicamente la serie surge porque en un momento dado en Vaca Films, tienen acceso, que es la productora, a una colección audiovisual de 800 horas de archivo que retrata la vida de Benposta a lo largo de 40 años, tanto de la ciudad como del circo. Entonces, eso es un tesoro audiovisual, que es un poco lo que todo documentalista espera encontrarse alguna vez en la vida, ¿no? O sea, a mí me gusta, por ejemplo, no sé, cuando vi, hace unos años salió este documental que se llama Amy, sobre Amy Winehouse, ¿no? Y resulta que Amy Winehouse pues era una chica que desde muy pequeña o la habían grabado o se había grabado y de repente se juntaron con un material que recorría no solo su presencia pública, también su vida más personal a lo largo de toda su vida hasta que murió, ¿no? Entonces, bueno, son hitos que un documentalista siempre persigue y que de repente aquí nos encontramos, bueno, pues con una cantidad ingente de archivo, difícil de gestionar, también difícil de licenciar para una plataforma como Prime Video, que es de alcance global, pero al mismo tiempo de una riqueza única, ¿no? O sea, en la que básicamente ves pasar el tiempo a lo largo de 40 años, ves crecer a los personajes, eh, y eso, bueno, pues tiene mucho valor. Eso mezclado a un poco el propio proyecto y lo que supuso, pues me pareció algo que tenía mucho valor y que creo que podría ser de mucho interés para las nuevas generaciones, ¿no? Y por eso me puse a ello. Ujú. La verdad es que
Joder, yo viendo un poco la serie, la verdad es que me parece una pasada lo que se logró, ¿no? Lo que se logra con una democracia antes de que existiera en España la propia democracia, o sea, muy fuerte. Sí. Y que sean todos niños, o sea, que sean todos niños que luego ya van creciendo y bueno, lo que ocurre, pero sí que es verdad que es muy fuerte que ya hubo democracia en la ciudad de los muchachos antes que en la propia España, o sea, muy fuerte. Completamente. Y otra de las grandes preguntas que surge respecto a esto es cómo fue posible, o sea, cómo lo permitió el régimen, cómo lo permitió la Iglesia. Y la respuesta tiene que ver un poco con que yo creo, con dos cosas. La primera es que eran niños. Entonces, de alguna manera, bueno, eran niños en un pueblo de una provincia perdida, ¿no? Entonces, cuando las comunicaciones no eran lo que son hoy, cuando las cosas pasaban bajo radar bastante más fácilmente. Y que tengo la sensación de que al final era, bueno, son estos niños que están haciendo este juego ahí y tal, no sé qué, y que no sé, y que en ese sentido, bueno, no se le dio la importancia que hubiera tenido si hubieran sido adultos quienes hicieran este experimento, ¿no? Que hubiera sido asunto, hubiera sido represaliado de inmediato, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay algo que es que este proyecto, donde crece y se afianza, es un poco en los 60 y principios de los 70, que es el llamado tardofranquismo, en el cual el régimen también estaba necesitado, porque estaba ya en una etapa muy, muy final, estaba necesitado de gestos que de alguna manera ante el mundo pudiera demostrar que no era ese lugar represivo y cerrado y no sé qué. Entonces, bueno, pues estos niños que eran artistas y que no sé qué y tal, bueno, pues era una cosa, digamos, muy vendible como emblema de un régimen mucho más laxo, ¿no? Y yo creo que ya le vino bien. De hecho, hay varios nodos en los que sale hacia los muchachos, y de hecho, antes de su salida a París, en el año 70, los recibe, al circo de los muchachos los recibe Franco, ¿no? Un Franco ya prácticamente moribundo, ¿no? Sí, que muy, muy gracioso lo que dicen de la mano de Sí, Franco, sí. o sea, con perdón, pero eso me ha hecho mucha gracia, o sea, que no te daba, y además que tú te tenías que acercar a él no se Sí, sí, acercaba, claro, claro. te tenías que Y acercar a ese él. momento en el que uno tiene la foto, la rompe y luego cuando es el 23F, Sí. la pega por si, oye, nunca se sabe, ¿no? ¿Sabes? Nunca se sabe, desde luego, sí. La verdad es que la serie sorprende, ¿no? Por lo que tú dices, por ese material de archivo, que luego además, según he visto, encontrasteis material de una supuesta película en 35 milímetros y 16 milímetros. O sea, os habéis tenido que ver un montón de material durante horas, horas y horas, ¿no? Sí, sí, bueno, en ese sentido he tenido la suerte de contar con un departamento entero de documentación, más allá de que ha habido 5 montadores en la serie. Entonces, bueno, hemos tenido, digamos, una compañía, ¿no? de efectivos para poder acometer un trabajo de visionado cribado y catalogado de, bueno, pues de prácticamente 2.000 horas de archivo, más las horas que, por supuesto, generamos nosotros en rodaje, ¿no? El material de archivo se divide en dos grandes bloques. Uno, lo que generó Benposta, que serían como unas 800 horas, y luego todo lo que de lo que hemos hecho acopio en televisiones y filmotecas de todo el mundo, porque como ellos viajaron por todo el mundo, había muchos materiales, bueno, pues dispersos, ¿no? Y al final nos juntamos eso con 20.000 horas de archivo, con 2.000 horas de archivo, perdón. Sí, la verdad que es increíble el poder mundial que tuvo este circo, o sea, realmente que llegó a todos, a todas partes en una época en la que España, como bien se dice en la dictadura, estaba pues un poco aislada por el tema de la dictadura, pero estos muchachos llegaron a todo el mundo, o sea, es Sí, impresionante. es así, y también hay que tener en cuenta que en una época en la que el circo era un espectáculo de masas y estaba en el centro digamos, del debate cultural. Quiero decir, cuando un circo en los años 60 llegaba a una ciudad, era un espectáculo de primerísima línea, ¿sabes? Lo veía todo el mundo, ¿no? Y efectivamente choca el hecho de que este circo, que no solo era una consecución artística, tenía un mensaje, bueno, portaba un mensaje revolucionario y político que hizo que tuvieran problemas concretamente la gira del 78. Se pasan por Latinoamérica por todas las grandes dictaduras, pasan por Portugal, o sea, pasan por Salazar, pasan por Videla, pasan por Pinochet, y en todas ellas acaban teniendo problemas
por muy muchachos que fueran, ¿no? Ujú, totalmente. La verdad es que creo que hay un punto importante ahora mismo en los documentales que estoy viendo, ¿no? De plataformas como Prime Video, por ejemplo, o de otras plataformas que sí que es verdad que está muy bien el documental para retratar cómo era nuestro país, ¿no? O sea, creo que Claro. no es mejor como el documental, porque sí que la ficción está bien muy bien, pero te explica una historia y tiene otros cometidos. Pero, por ejemplo, el documental sí que es verdad que últimamente yo estoy viendo como que a mí me está dando una percepción de lo que era España, que Sí. realmente creo que es muy necesaria en el mundo de hoy. No, completamente. Sobre todo porque tengo la sensación que muchas de las nuevas generaciones, mucha gente de las nuevas generaciones, como ha habido esta revolución digital, ¿no? Y de redes y tal, está muy volcada hacia, vamos a decir, hacia una realidad virtual, ¿no? Ya sea la de las redes o ya sea directamente la de la IA, ¿no? Y de alguna manera hay un pulso entre una realidad ficticia, ¿no? Y la realidad de la historia, ¿no? Que es la realidad analógica, la realidad que hemos vivido, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una labor muy interesante, creo que hay mucho que descubrir y, y bueno, el documental, desde luego, particularmente el documental seriado, es decir, cuando hay tiempo para poder contar las cosas largas y músculo para poder gestionar archivo, tiene mucho que ofrecer, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprendió de la serie cuando fuisteis descubriendo las horas, en este caso que visteis y demás? ¿Qué es lo que más, a algún punto te sorprendió especialmente de todo lo que vistes? Bueno, lo que más me sorprendió yo creo que por un lado fue la, el nivel de consecución del proyecto educativo, o sea, quiero decir, cómo esta gente realmente llegó a montar una ciudad autogestionada, funcionante, con niños al mando. Esto me parece una cosa como muy fulgurante y muy increíble, la verdad. Por otro lado, me llamó mucho la atención, digamos, el contraste tan bestia entre luz y sombra dentro de la misma historia, ¿no? Cómo es una historia de auge y caída, cómo un mismo grupo humano es capaz de lo mejor y de lo peor al mismo tiempo, ¿no? Esto para mí le da un carácter contradictorio pero también muy humano, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a estos relatos más maniqueos, donde los buenos son muy buenos o los malos son muy malos, y de repente aquí tenemos, bueno, pues a estos muchachos y a este señor, el cura, y que de alguna manera tienen luces y sombras como tenemos todos, ¿no? Y esto es algo que yo me puse mucho empeño, de hecho la serie es casi prácticamente simétrica, ¿no? Como que tiene el uno y el 2 son hacia arriba, el 3 es como el clímax y luego va hacia abajo, ¿no? Y luego paralelamente hay otra cosa que me llama mucho la atención y es como un mismo proyecto, el de Benposta Ourense, acabó autodestruyéndose, sin embargo en otros sitios, como en la CEMU de Leganés o en Benposta Colombia, sí que supieron tener un desarrollo sano para ser hoy dos instituciones muy relevantes y que están ofreciendo salidas a niños en situación de alto riesgo o sin recursos, ¿no? O sea, como un mismo germen teórico puede devolucionar hasta desaparecer o puede crecer hasta florecer y proyectarse hacia el futuro. Totalmente, la verdad es que sí, la verdad es que creo que es como el auge es como un imperio, ¿no? Empieza con un auge increíble y empieza cayéndose, ¿no? Es algo increíble Y lo que pasa. total, bueno, es un mini imperio, es un micro imperio. Pues como todas las sociedades pequeñas, ¿no? No deja de ser un espejo de algo más grande, es como una metonimia. Tú puedes coger la ciudad de los muchachos e imaginarte, pues cualquier revolución del siglo XX, desde las revoluciones marxistas de Latinoamérica hasta cualquier otra cosa, ¿no? Es una cosa pequeña, pero tiene todos los elementos en pequeño que tienen otros proyectos mucho más grandes, ¿no? Ujú. Y ya para terminar, ¿qué te gustaría, qué te gustaría decirte a los espectadores que estén buscando? Porque sí que es verdad que creo que tu serie tiene mucho que ver, por ejemplo, con otras, no, no tiene nada que ver porque lo otro es una secta, pero We Were Country, por ejemplo, de Netflix, que me Sí, flipa también. sí, O sea, sí. eh, qué les gustaría decirle a los espectadores para que eligieran tu serie y para que se adentraran en este circo de muchachos que fueron totalmente revolucionarios? Pues yo lo que les diría es que van a descubrir una historia que les va a dejar boquiabiertos, exactamente igual que me dejó a mí cuando me empecé a adentrar en ella, y que tiene la propiedad de ser nuestra, o sea, de haber sucedido aquí, en nuestro lugar, ¿no? Y en ese sentido tiene el mismo potencial
pues eso, de sorprenderte y dejar y hacerte preguntar, pero de verdad esto sucede aquí y por qué no lo conozco, que pueden tener otras historias que vienen de Estados Unidos, pero es que es de aquí, ¿no? Y que la realidad supera la ficción siempre, ¿eh? O sea, eso es una Bueno, no cosa. sé si siempre, pero en este caso sí, En ¿sabes? este caso sí. Vamos, yo creo que es una cosa increíble, como, bueno, impresionante. Pues, bueno, te quería preguntar si, bueno, supongo que después del ciclo de los muchachos, pero bueno, ya para despedirnos, ¿tienes algún otro proyecto, alguna otra historia que estés haciendo ahora mismo? ¿Así documental? ¿Estás preparando algo? Sí, ahora mismo estoy trabajando en una película documental que no tiene nada que ver, sobre, que tampoco es true crime como las cosas que he hecho yo antes, como el caso Asunta, el caso Alcácer, 800 metros, sobre incendios forestales, en Ah, relación a cambio climático y en relación bueno, a emergencia aquí en España. Estoy trabajando en eso. perfecto. Por cierto, felicidades también por el documental del caso Asunta, me flipó también. Pues nada, este es con el primero que yo me adentré un poco en la senda del True Crime, que ahora, después de tres proyectos, de alguna manera con muchachos, bueno, pues entro en otro espacio, ¿no? Perfecto. Oye, pues un placer, Elías. Muchísimas gracias por todo. Y nada, pues eso, que sorprenda a mucha gente esta historia que va a sorprender. Ojalá, ojalá, tío, y gracias a ti también por correr, por